El origen de la ciudadanía se remonta a la antigua Grecia, en el que los ciudadanos eran aquellos que tenían derecho a participar en los asuntos del Estado. Ciudadanía es un proceso complejo y multidimensional que es necesario establecer en su contexto político e histórico. Ciudadanía democrática específicamente se refiere a la participación activa de los individuos en el sistema de derechos y responsabilidades, que es el destino de los ciudadanos en las sociedades democráticas. Esta idea de ciudadanía tiene hoy su reflejo en la mayoría de los significados más comunes del término, que se refieren a la relación jurídica entre el individuo y el Estado. La mayoría de las personas en el mundo son ciudadanos legales de uno u otro Estado-nación, y ello les da derecho a ciertos privilegios o derechos. Ser un ciudadano también impone ciertas obligaciones en términos de lo que el Estado espera de las personas sometidas a su jurisdicción. Por lo tanto, los ciudadanos cumplen ciertas obligaciones con su Estado y a cambio pueden esperar la protección de sus intereses vitales. Sin embargo, el concepto de la ciudadanía tiene muchas más capas de significado que la de la ciudadanía legal. Hoy en día, ciudadanía es mucho más que una construcción jurídica y se refiere, entre otras cosas, a la sensación personal de pertenencia. Por ejemplo, el sentido de pertenencia a una comunidad que puedas moldear e influir directamente. En la relación entre el individuo y la sociedad se pueden distinguir 4 dimensiones que se corresponden con los 4 subsistemas que uno puede reconocer en una sociedad y que son esenciales para su existencia: la dimensión política jurídica, la dimensión social, la dimensión cultural y la dimensión económica. La dimensión política de la ciudadanía se refiere a los derechos políticos y responsabilidades respecto a su sistema político. El desarrollo de esta dimensión viene a través del conocimiento del sistema político y la promoción de actitudes democráticas y participativas. La dimensión social de la ciudadanía tiene que ver con el comportamiento de los individuos en una sociedad y exige cierto grado de lealtad y solidaridad. Las habilidades sociales y el conocimiento de las relaciones sociales de la sociedad son necesarias para el desarrollo de esta dimensión. La dimensión cultural de la ciudadanía se refiere a la conciencia de un patrimonio cultural común. Esta dimensión se desarrolla a través del conocimiento del patrimonio cultural, de la historia y de las habilidades básicas. La dimensión económica de la ciudadanía se refiere a la relación del individuo con la mano de obra y mercado de consumo. Supone el derecho al trabajo y a un nivel mínimo de subsistencia, los conocimientos económicos para el trabajo y otras actividades económicas y la formación profesional desempeñan un papel clave para que se desarrolle esta dimensión. Estas 4 dimensiones de la ciudadanía se alcanzan mediante los procesos de socialización que tienen lugar en la escuela, en las familias, las organizaciones cívicas, partidos políticos, así como a través de asociaciones, medios de comunicación de masas, el barrio y grupos de compañeros. Al igual que con las 4 patas de la silla, cada persona debe ser capaz de ejercer las 4 dimensiones de manera equilibrada y equitativa. De lo contrario, la ciudadanía plena no será equilibrada. Los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos del Estado se establecen mediante nuestra legislación a través de la Constitución de 1993 y a través de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano número 26.300. Aquí se establece que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a la participación en los asuntos públicos mediante referéndum, a la iniciativa legislativa, a la remoción y a la demanda en la rendición de cuentas. Para entrarnos un poco más y profundizar acerca sobre esta ley, en su artículo número 2 menciona que son derechos de la participación de los ciudadanos, la iniciativa en la reforma constitucional, iniciativa en la formación de leyes, iniciativa en la formación de dispositivos gobiernos y regionales, el referéndum y otros mecanismos de participación en el ámbito general de los gobiernos municipales y regionales. En su artículo número 3 menciona que son derechos de control de los ciudadanos, la revocatoria de las autoridades, la remoción de las autoridades, la demanda de la rendición de cuentas y otros mecanismos de participación para la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. La iniciativa de la reforma constitucional es el conjunto de los siguientes documentos que adquiere el promotor de la OMPE para reunir las firmas de los ciudadanos que respaldan el ejercicio de la formación de leyes. El artículo número 206 de nuestra Constitución menciona que la iniciativa de la reforma constitucional corresponde al presidente de la República, respaldado por el Consejo de Ministros, los congresistas y un número equivalente de ciudadanos al 0.3% de la población electoral. Ese 0.3% va a ser equivalente a 65.000 firmas. Las poblaciones que van a ser parte de la población electoral son las personas inscritas en la RENIEC, los ciudadanos mayores de 18 años y los emancipados. Iniciativa en la formación de leyes. Iniciativa legislativa de uno o más proyectos de ley, acompañada por las firmas comprobadas del no menos de 0.3% de la población electoral, recibe la preferencia del trámite en el Congreso. Luego de esto se da su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Entre sus limitaciones encontramos temas como los tributarios o presupuestarios.
Además de esto, el Congreso dictamina y vota el proyecto en un plazo de 120 días calendario. Quienes presentan la iniciativa pueden nombrar a 2 representantes para la sustentación y defensa en la comisión o comisiones del Congreso. Si existiera uno o más proyectos de ley que hablen sobre lo mismo, se da la acumulación de estos sin afectar el proyecto. El proyecto de ley rechazado puede ser sometido a referéndum. Asimismo, si los promotores piensan que al aprobarla se le han añadido o introducido modificaciones sustanciales, pueden solicitar un referéndum. El referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse, conforme a la Constitución, en los temas normativos que se les consulten. El referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado nacional, y este procede cuando se da la reforma total o parcial de la Constitución. Además de ello, para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Asimismo, para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia. El resultado del referéndum determina la entrada en vigencia de las normas aprobadas o la derogación de las desaprobadas, siempre que hayan votado en sentido favorable a la consulta la mitad más uno de los votantes. Una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los 2 años de su vigencia, salvo nuevo referéndum o acuerdo del Congreso en 2 legislaturas con el voto de 2/3 del número legal de congresistas. La convocatoria a referéndum corresponde efectuarla a la autoridad en un plazo no mayor de 4 meses después de acreditadas las respectivas iniciativas. A pesar de los avances internacionales para el reconocimiento del derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, distintos países de Latinoamérica se han resistido a una implementación efectiva de este derecho y en su lugar han implementado un estándar menos exigente de consulta previa. Este estándar muchas veces se traslapa con mecanismos generales de participación ciudadana, generando confusión en la gestión pública y profundización de las tensiones alrededor de proyectos extractivos de infraestructura. Para seguir hablaremos un poco de lo que es el control ciudadano, empezando por la revocatoria y remoción de autoridades. Y es que la revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a alcaldes y regidores, autoridades regionales que provengan de elección popular o magistrados que provengan de elección popular. Este derecho no procede durante el primero y el último año de su mandato salvo el caso de magistrados. La particularidad especial de este mecanismo es que la solicitud no requiere ser probada, solo fundamentada. El Jurado Nacional de Elecciones convoca a consulta electoral la que se efectúa dentro de los 90 días siguientes de solicitada formalmente. Ahora hablaremos de la remoción de autoridades a través de un ejemplo. Martín Vizcarra fue destituido de su cargo como presidente del Perú después de que, a través de una cláusula vaga, se considerara que era incapaz de poder manejar el país. Luego de esto se generaron diversas protestas ya que asumió el mando el presidente Manuel Merino. Esto no solo generó protestas, sino un malestar de parte de la población peruana, ya que no se había tomado en cuenta su voto y se consideraba a este gobierno como un golpe de Estado. Es por ello que las protestas continuaron durante los próximos 5 días, incluso generando muertos. La participación ciudadana acá resalta, ya que a través de las protestas se logró generar la suficiente presión para que el presidente Manuel Merino renunciara a su cargo. Es por ello que mencionamos que la remoción de autoridades es aquella potestad que tiene la ciudadanía de poder destituir a alguna autoridad designada directamente por el gobierno. La remoción de autoridades la establece tanto la Constitución Política del Perú vigente como la Ley 26300. Este es un derecho de control de la ciudadanía y se procederá si más del 50% de la población está de acuerdo y lo solicita. La rendición de cuentas es un punto también bastante importante para la intervención de la ciudadanía.
La ciudadanía tiene el derecho de conocer cómo se usa y maneja el presupuesto y los recursos que tiene la región o el país. Es por ello que el gobierno tiene el deber de hacer como mínimo 2 audiencias al año. Audiencias públicas en las cuales la ciudadanía participará a través de preguntas y sugerencias con respecto a los recursos y su manejo en la región, en el país, entre otros. Tenemos como ejemplo a Cañete. Aquí se está realizando la audiencia pública de rendición de cuentas para el año 2019. Aquí nosotros podemos observar la intervención de algunos ciudadanos. Y para este año podemos hablar de la rendición de cuentas que habrá en Lambayeque este 31 de mayo. Aquí los ciudadanos podrán inscribirse previamente y podrán participar a través de preguntas. Los grupos de presión. El término grupos de presión se utilizó por primera vez en la política norteamericana en la década de 1920 durante una campaña de prensa. Esto con el fin de señalar la influencia de ciertos poderes ocultos, actualmente llamados grupos económicos, que incidían en el proceso gubernamental de la época. Se define el grupo de presión como un conjunto de personas medianamente organizadas reunidas por un interés en común. Estas cuentan con poder y peso social. Debido a que no quieren formar parte directamente del poder político, lo que buscan es influir y presionar en los centros de toma de decisiones de los diversos poderes del Estado, organizaciones y centros de administración pública. Ahora hablaremos de las desventajas y las ventajas de los grupos de presión. Entre las principales desventajas tenemos de que estas imponen, emplean y dificultan. Por otro lado, para las principales ventajas tenemos de que estas estimulan, permiten y generan. Los grupos de presión utilizan 3 formas o tipos de presión. Entre estos tenemos a la persuasión. La persuasión es la forma de presión empleada a través de las negociaciones, la información y la propaganda, con el objetivo de convencer de que ella está orientada hacia el bien común, aun cuando en la práctica representa el interés particular o sectorial que sirve al grupo de presión respectivo. Por otro lado, también tenemos a la intimidación. Esta forma de presión lleva aparejada una amenaza velada o abierta del uso de la fuerza o de no colaboración con el gobierno, en el caso de no aceptarse la propuesta del grupo de presión. Y por último, tenemos a la corrupción. Esta forma de presión constituye el ordenamiento jurídico. Siempre se realiza fuera del escenario público, utilizándose generalmente medios económicos para recompensar la decisión política favorable al grupo de presión. Dentro de los grupos de presión hemos identificado a los 12 apóstoles de la economía peruana. Ahora hablaremos del Grupo Romero. El fundador de este grupo es Calixto Romero Hernández, un inmigrante español que al comienzo fundó una empresa importadora-exportadora de sombreros llamada Panama Hat. Posteriormente, su sobrino Feliciano del Campo Romero fundó el grupo formalmente en el año 1920. Sin embargo, con quien se desarrollaron sus mejores conexiones fue con Dionisio Romero Seminario, quien heredó la jefatura en el año de 1964. Con él al mando, en el año de 1979 pudo expandirse, ya que se convirtió en el presidente ejecutivo del Banco de Crédito del Perú, o BCP, permitiéndole contactarse con los más altos niveles. Entre ellos podemos mencionar presidentes y ministros del Perú. Para el año de 1980, el Grupo Romero se consolidó como uno de los grupos más fuertes y prominentes del Perú, tanto económica, social y políticamente. Durante la década del 90 se reorganizaron, estableciéndose Credicor, un holding a cargo del BCP. En el área industrial conformaron Alicor, considerado el conglomerado alimentario más grande del país, incluso hasta la fecha. Se vieron afectados durante la crisis de 1998, pero gracias a sus nexos con Vladimiro Montesinos y préstamos extranjeros lograron salir adelante. Actualmente, el Grupo Romero es altamente diversificado y con el tiempo más globalizado. Las empresas de este grupo tienen un gran impacto social debido a la cantidad de trabajadores que emplean, sus miles de proveedores y los millones de consumidores a los que proveen de diferentes productos con sus diversas empresas. Esta influencia que tiene el Grupo Romero la hemos podido apreciar más claramente durante la pandemia o la época de elecciones, ya que fueron sus productos los que subieron de precio, esto afectando la economía de las familias y obligándolas a buscar algunos sustitutos de los productos que siempre consumían. De igual forma, hemos sido testigos de su influencia en el ámbito político-social, ya que se recibieron denuncias en donde se evidenciaba que jefes de sus diferentes empresas obligaban a sus trabajadores a votar por un candidato en específico, esto afectando su participación ciudadana voluntaria.
De los 12 apóstoles también hablaremos de Gloria S.A., pues el 5 de febrero de 1941 la empresa General Milk Company Inc. constituyó la empresa Leche Gloria S.A. en la ciudad de Arequipa. Para el año de 1978, Leche Gloria S.A. cambió su denominación a Gloria S.A. Luego, en el año 1967, los empresarios Vito y José Rodríguez fundan la empresa Horpsa, dedicada al transporte de carga interprovincial y terrestre. Y para 1978, Horpsa se convierte en proveedor de Gloria S.A. Es así que para el 5 de agosto de 1986, Horpsa, propietario mayoritario de las acciones de Gloria S.A., asumió la dirección de la empresa, con lo que pasa a ser de capitales 100% peruanos. La influencia que tiene el Grupo Gloria fue que durante el año 2019, Vito Rodríguez admitió ante la fiscalía que entregó $200,000 en efectivo para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. El ejecutivo también admitió que entregó $200,000 a la campaña del 2016 de Pedro Pablo Kuczynski. También mencionó que la empresa Yura del Grupo Gloria realizó un aporte de aproximadamente $200,000 a través de la Confiep en el 2011 para una campaña en defensa de la empresa privada. Se pretende averiguar en qué circunstancias se produjeron los aportes de dinero en efectivo para el financiamiento de partidos políticos en campañas electorales. Ese mismo año, Leche Gloria S.A. afirma que elabora sus productos en estricto cumplimiento de la normativa nacional, incluyendo la regulación sobre la producción y comercialización del producto alimenticio y producción al consumidor, haciendo que sea una de las pocas en el mercado peruano en ser leche pura, subiendo así sus precios. Como último punto ya de nuestro tema, tenemos a los grupos de interés. Esto se define como a todos aquellos grupos que se ven afectados de manera ya sea directa o también indirectamente por el desarrollo de las actividades empresariales. Esta definición fue dada por Freeman en el año 1983. Dentro de los grupos de interés tenemos dos, los internos y los externos. En los internos se muestran a los accionistas, directivos y a los trabajadores. Por otro lado, en los externos se incluyen a los clientes, los proveedores, las entidades financieras, comunidad local, organizaciones sociales, entre otros. Pero ¿cómo es que se relacionan la participación ciudadana con estos grupos de interés? Pues la articulación de estos como parte funcional de la sociedad o como elemento que se integra al Estado, ha sido un tema muy polémico durante los últimos años. ¿Esto por qué? Porque se difiere de la idea clase. Por ejemplo, para Manco Olson, la división de clases ha demostrado ser inexistente como categoría de acción política. Pues de esta manera, las instituciones, ya sean públicas o privadas, también lo que son las empresas, pequeñas, medianas o grandes, cumplen con un rol muy importante y sobre todo fundamental dentro de la sociedad, ya que estos son los espacios privilegiados para que puedan demostrar la práctica, lo que significa el ejercicio de la plena ciudadanía y participación de esta. Pues asimismo, se debe tender puentes entre todos los organismos públicos y privados. ¿Para qué? Para que exista una mutua colaboración que tenga como finalidad el bienestar común y no solamente de algunos intereses particulares dentro de estos grupos. Eso sería todo. Gracias.